Bien, hermanos, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí en el día de hoy para continuar con nuestra reflexión diaria. Seguimos en nuestra semana 6. Estamos hoy en el día 2. Recuerde que esta semana es sobre el arrepentimiento. Vamos a ver hoy el arrepentimiento como cambio de dirección. El arrepentimiento como cambio de dirección. De modo que vamos a orar para que comencemos y nos adentremos a este conocimiento que Dios tiene para nosotros hoy. Honramos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por el privilegio que nos brinda de poder estar en tu presencia. Gracias por permitirnos tomar ese tiempo y dedicarlo, Señor, a reflexionar en tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que van a ser expuestos a este tiempo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo, Señor amado, les dé entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón y ponga, Señor, en mi ser lo que habré de compartir con tu pueblo, Señor, que escuchará este mensaje, estas reflexiones, oh Dios. Te pido, Señor amado, que nos dé la capacidad de obedecer y poner en práctica lo que escuchamos y aprendemos de tu palabra. Y que nos permita también compartir con los que todavía no te conocen este mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el arrepentimiento como cambio de dirección. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un llamado importante, igual que ayer que estudiamos el llamado que hizo el apóstol Pedro a la gente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y recibirán del Señor tiempo de refrigerio. Aquí el profeta Isaías, en Isaías 55:7, hace un llamado al pueblo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El hombre impío deje su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Habla del hombre inicuo sus pensamientos porque la iniquidad opera en el pensamiento. Cuando nos ponemos a pensar en cosas malas, estamos obrando con iniquidad, inicuo. De modo el hombre inicuo deje sus pensamientos, deje estar pensando mal, pensando en hacer cosas que no agradan al Señor. Y la invitación entonces: vuélvase a Jehová, arrepentimiento, conversión, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Resultado de la conversión, del arrepentimiento, el perdón de pecado. El arrepentimiento como cambio de dirección. La vida espiritual puede compararse con un camino. A veces, sin darnos cuenta, tomamos direcciones equivocadas, decisiones, hábitos o pensamientos que nos alejan de Dios. La vida espiritual puede compararse con un camino. A veces, sin darnos cuenta, tomamos direcciones equivocadas, decisiones, hábitos y pensamientos que nos alejan de Dios. Y aquí hay que pensar: por los hábitos, pensamientos, decisiones y conductas, ¿puedes determinar la dirección, el camino hacia dónde vas? ¿Crees que ese es el camino correcto que Dios quiere para ti? ¿O necesitas un cambio de dirección para regresar al verdadero camino que te guíe a la voluntad del Señor y a la comunión con tu Dios? Debes reflexionar. Es posible que te haya extraviado de camino porque ha tomado decisiones incorrectas y ha desarrollado hábitos y está guiado por pensamientos que te estén alejando de Dios. Ahora, al escuchar esto, tienes la oportunidad de pensar: ¿el resultado de el camino por donde voy me aleja o me acerca a Dios? ¿Voy por el camino correcto? ¿Voy en la dirección correcta hacia la restauración de mi comunión con Dios? Y si las respuestas a esa pregunta es no, entonces el llamado del profeta es aplicable: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Isaías 55:7 presenta un llamado urgente y misericordioso: dejar el camino del mal y volver al Señor. No es un mensaje de condenación, sino una invitación a experimentar su compasión y su perdón.
Fíjese que otra vez, igual que ayer, el llamado no es te vas a perder, el llamado es ven que te voy a perdonar. El arrepentimiento entonces no es solo reconocer el error, sino cambiar de rumbo y regresar a la fuente de vida. Es un versículo que insiste en lo que hablábamos en el versículo de ayer. El arrepentimiento no es solo reconocer el error, descubrir que he cometido pecado, sentir la culpa y el dolor por haber pecado, sino que cambiar de dirección y es regresar a la fuente de vida que es Cristo. Siempre el verdadero arrepentimiento debe producir conversión. Sentir dolor por el pecado, reconocer y descubrir que somos pecadores, debe cambiarnos de rumbo. Si no cambio de rumbo al descubrir que soy pecador, al dolerme pecar, al sentir la culpa por el pecado, al descubrir que le estoy ofendiendo a Dios, si no cambio de dirección, entonces el arrepentimiento no es genuino. No puedo estar arrepentido de algo y seguir haciéndolo. No puedo estar arrepentido de algo e insistir en practicarlo. Entonces el verdadero arrepentimiento me debe cambiar de rumbo. Y eso es importante entenderlo. Arrepentirse no es simplemente sentir remordimiento por el pecado, es reconocer que hemos tomado un camino equivocado y decidir volver al Señor. Isaías 55:7 nos recuerda que Dios llama al impío a dejar su camino y al hombre inicuo a abandonar sus pensamientos de iniquidad. Este llamado no viene con condenación, sino con una promesa gloriosa. El Señor tendrá de ti misericordia y el Señor será amplio en perdonarte. En Cristo el arrepentimiento es una invitación a experimentar la gracia que restaura, la presencia que renueva y la misericordia que transforma. De modo que el arrepentimiento, cuando Dios nos llama a arrepentirnos, Dios no nos está condenando, Dios nos está abriendo la puerta del perdón. Fíjese que dice, y el Señor tendrá misericordia cuando me arrepiento, cuando pido perdón por mis pecados, cuando reconozco que soy pecador y decido cambiar de dirección y me vuelvo hacia Dios, entonces Dios tiene de mí misericordia. No me va a condenar, no me va a rechazar. La Biblia dice, a ninguno de los que vienen a mí yo los echo fuera. Él no me va a echar fuera de su presencia. Él no me va a patear lejos de Él. Él va a tener de mí misericordia. Que yo me merezco que me rechace, me lo merezco. Que yo merezco que el Señor me patee, me lo merezco. Que yo merezco que el Señor no me preste atención, me lo merezco. Que yo merezco que el Señor no me escuche, me lo merezco. ¿Son graves mis pecados? ¿Lo que he hecho en contra de su santidad es desagradable? ¿No ha sido bueno lo que yo he hecho? De modo que yo merezco que el Señor me rechace, que el Señor no me quiera mirar, que el Señor no me quiera escuchar, que el Señor me aleje de su presencia. Yo merezco eso. Pero la invitación de Dios al arrepentimiento lo que dice es que si nos arrepentimos, si reconocemos nuestros pecados, entonces Él tendrá misericordia de nosotros. Pero no solo tendrá misericordia, lo cual implica que nos va a acoger cuando lleguemos a su presencia, que no nos va a alejar, sino que nos va a acoger. Pero además dice, y será amplio en perdonar. Y me gusta la palabra amplio, porque la palabra amplio implica que en Dios ese perdón abarca todos mis pecados. Hay una amplitud en Dios para perdonar todos mis pecados. No son unos sí y otros no. Unos completos y otros a media. Dios será amplio en perdonar. ¿Qué has hecho durante toda tu vida? ¿Cuán grave hayan sido las cosas que haya hecho? No importa, Dios será amplio en perdonar. Él va a perdonar todo, exactamente todo, totalmente todo lo que haya en tu vida que necesite ser perdonado. El perdón de Dios será amplio para ti. Cuando te arrepientas y recibas la misericordia de Dios, a esa misericordia vendrá añadida un amplio perdón. En Cristo el arrepentimiento entonces es una invitación a experimentar la gracia que restaura, la presencia que renueva y la misericordia que transforma. Una misericordia que me cambia, que me transforma. Cuando damos la vuelta y regresamos a Él, el Espíritu Santo obra en nosotros cambiando nuestra dirección
y alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es el trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado, el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, pero el Espíritu Santo cambia nuestra dirección y alinea nuestro corazón, y eso es lo más importante. Ese alineamiento otra vez con la voluntad de Dios. Ese empezar a entender y a comprender a Dios. Y empiezo a descubrir por qué yo iba tan mal en la vida. Y por qué Dios tenía que sentirse ofendido conmigo. Porque ahora descubro que hay cosas que yo hacía que hasta yo me molesto de recordar que las hacía. Porque ahora hay un alineamiento espiritual del corazón de Dios con tu corazón, de tu corazón con la voluntad de Dios, de tu corazón con la palabra de Dios, de tu corazón con el propósito de Dios para tu vida, que tú descubres que realmente tú necesitabas a Dios, que realmente tú ibas mal y te avergüenza de todo lo que habías hecho porque no tenía conocimiento de Dios, de su palabra, de su propósito, de su voluntad, de su plan para ti. Pero ahora cuando te arrepientes, el Espíritu Santo alinea tu corazón con la voluntad de Dios. La vida cristiana es un caminar continuo hacia Cristo. Cada vez que el Espíritu Santo nos muestra un área que necesita cambio, es una oportunidad para volvernos al Señor con humildad. Y esto también es importante tomarlo en cuenta. No quiere decir que ya yo soy un santo puesto en un cuadro. Porque los únicos santos que no pecan son los que tenemos en la foto ahí, que ya se murieron y están en una foto. Esos ya no pecan. Pero los santos que son redimidos y lavados por la sangre de Cristo, que siguen viviendo en carne y hueso en medio de este mundo hasta la venida de Cristo, en un proceso de perfección hasta alcanzar la imagen de la plenitud de Cristo, es posible que en algún momento descubran otra vez en su interior cosas que deben someter al arrepentimiento. Por eso la vida cristiana es un caminar continuo hacia Cristo. Y cada vez que el Espíritu Santo nos muestra un área que necesita cambio, es una oportunidad para volvernos al Señor con humildad. Como decíamos en el último estudio, o en el penúltimo estudio, cuando hablamos de Pablo pidiéndole al Señor que haga una obra en él, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Volvemos al Señor con humildad, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, pidiendo perdón, arrepintiéndonos. El Espíritu Santo nos va a llevar cada vez que descubra que en nosotros hay algo que necesita ser sometido a Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar en humildad y en arrepentimiento a la presencia de Dios para volver a pedir perdón, alcanzar misericordia. Él no solo perdona, sino que nos capacita para vivir de manera diferente. Ahora nuestros ojos se han abierto para saber lo que es pecado y lo que le ofende a Dios. Antes de esta experiencia de arrepentimiento y de que el Espíritu Santo alinea mi corazón con la voluntad de Dios, hacía cualquier cosa y no me dolía hacerlo, no me molestaba hacerlo, no me entristecía hacerlo, no me provocaba absolutamente nada hacerlo. Me deleitaba con hacerlo. Pero cuando tengo este encuentro con el Señor, me arrepiento y mi corazón es alineado con la voluntad de Dios. Cada vez que hago algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo está indicándome. El Espíritu Santo está tratando conmigo. El Espíritu Santo está hablándome. El Espíritu Santo está redarguyéndome. El Espíritu Santo está persuadiéndome. El Espíritu Santo está convenciéndome de que eso que estoy haciendo, eso que estoy pensando, no es agradable para Dios. De modo que el Espíritu Santo, Dios no solamente nos perdona, sino que nos capacita para vivir de manera diferente. Ahora aquello que no me dolía y que no me molestaba hacer y que era malo, debido a que mi corazón está alineado con Dios, ahora vivo de manera diferente. E inmediatamente descubro un pensamiento pecaminoso, lo desecho. Inmediatamente quiero hacer una acción pecaminosa, hago esfuerzo para no hacerlo. Y si llego a hacer una acción pecaminosa, el Espíritu Santo me persuade de que es pecado y me guía al arrepentimiento. Es un estilo de vida diferente. Ya yo no quiero ofender a la gente, ya yo no quiero criticar a la gente, ya yo no quiero hablar mal de la gente. Ya yo no quiero pelearme con las personas a mi alrededor, porque yo quiero vivir un estilo de vida diferente que agrade a Dios. Arrepentirse es abrir la puerta a una vida nueva donde la misericordia de Dios nos guía y su presencia nos fortalece. Es abrir la puerta a una vida nueva donde la misericordia de Dios nos guía y su presencia nos fortalece. Ahora, ¿cuál es el contenido del versículo bíblico? El llamado, deje el impío su camino. Primer llamado,
El pecado se presenta como un camino o una dirección equivocada. El pecado nos aleja de Dios, es el camino en la dirección contraria a nuestra comunión con Dios. A eso llamamos pecado, a ese camino en dirección contraria a nuestra comunión con Dios. Arrepentirse comienza con reconocer que ese camino no conduce a la vida. De modo que cuando me arrepiento, lo que estoy haciendo es reconocer que el camino por donde voy es un camino equivocado y que en vez de acercarme a Dios, me está alejando de Dios. Arrepentirse implica renunciar a prácticas, decisiones y hábitos que ofenden a Dios, que deshonran a Dios, que atentan contra la santidad de Dios en nuestras vidas. De modo que arrepentirse implica renunciar a esas prácticas, a esas decisiones y a esos hábitos que ofenden a Dios. El segundo llamado es: el hombre inicuo deje sus pensamientos. El arrepentimiento no solo transforma las conductas, las acciones, sino que el arrepentimiento transforma la mente. Donde se producen las conductas es en la mente primero. Son pensamientos procesados y llevados a la acción. De modo que no solamente corrige la acción, sino que corrige la fuente generadora de mis acciones, que son los pensamientos. La iniquidad es ese pensamiento dañado, malo, reprobado por Dios, que está en mi mente y que luego yo llevaré a la práctica si lo han ido en mi mente. De modo que no solamente perdona el pecado ya cometido, sino que limpia la fuente de producción de pecados que es mi mente. Dios nos llama a abandonar patrones de pensamiento que alimentan el pecado. Arrepentirse es abandonar patrones de pensamiento que alimentan el pecado. Arrepentirse es la verdadera conversión. La verdadera conversión incluye una renovación interna, un cambio transformador desde dentro, desde la fuente de mis pensamientos y de mis emociones. Eso es verdadero arrepentimiento. Tercer llamado: vuelva hacia Jehová. No hace nada con dejar el camino, abandonar los pensamientos y quedarte estancado, sino que tiene que entonces empezar el rumbo de regreso al camino correcto en la dirección de la comunión con Dios. Tiene que volverte a Dios, no puede quedarte paralizado. Hay gente que se ha arrepentido, que ha salido de su antigua vida, pero no quiere decir que haya empezado a caminar en dirección con Dios, que se haya vuelto a Dios. Simplemente ha dejado de hacer muchas cosas malas, pero no quiere hacer lo único bueno que debería hacer. Y esta es la condenación, dice Juan 3, 17, 18. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El profeta Jeremías habla de hombres que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay mucha gente que ha cavado para sí cisternas rotas, que ha tratado de buscar sus propias soluciones, que ha dejado de hacer muchas cosas terribles y malas que ha hecho, pero no se ha regresado hacia Dios. Ha rechazado las cosas malas, pero también ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo. Y la condenación no es simplemente por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros dejamos de hacer. Si tú descubres que lo que has hecho es malo delante de Dios, ahora tienes que hacer algo para remediarlo. Es arrepentirte, pedir perdón y volver a Dios. Si descubres que has hecho algo malo y simplemente deja de hacerlo y te paraliza ahí y no le pide perdón a Dios, no te has regresado al Señor. Simplemente has dejado de hacer algo malo y lo dejaste de hacer posiblemente porque descubriste que te hacía daño, que estaba mal para ti, que afectaba tu salud, que afectaba tu paz, que afectaba tu armonía familiar. Lo dejaste de hacer y muy bien que dejaste de hacerlo. Ahora, ¿qué otra cosa necesitas hacer después de dejar de hacer lo malo? Necesitas volverte a Dios. Tener comunión con Dios, no quedarte paralizado, de modo que son tres llamados que el profeta Isaías hace. El impío debe dejar su camino, el inicuo debe dejar sus pensamientos y en tercer lugar el llamado es volverse a Dios. El arrepentimiento no es solo dejar algo, sino volver a alguien. No solamente dejo lo que estaba haciendo, sino que me vuelvo a Dios. Regresar al Señor implica confianza, dependencia y obediencia. Ahora, cuando yo regreso al Señor, implica que yo confío en Él, en su misericordia y en su amplio perdón. Que ahora yo voy a depender de Él. Voy a hacer en mi vida lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Y que yo voy a obedecer su plan y su propósito para mí.
Es un acto de fe que reconoce que solo en Él hay dirección correcta. Cuando yo me arrepiento, cuando yo limpio mi mente de pensamientos negativos y me vuelvo a Dios, estoy reconociendo que solo en Él está la dirección correcta. No puedo quedarme paralizado. Tengo que empezar el camino de retorno a la comunión con Dios. Porque lo que me salva es volverme a Dios. No es simplemente abandonar el pecado, es volverme a Dios, retornar a mi comunión con Él. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo aplico esos 3 llamados? Dejar el camino, limpiar mis pensamientos y volverme a Dios. Dice que Dios tendrá de mí misericordia. Dios recibe el arrepentimiento con compasión, no con reproche. Él no me señala, no me juzga, no me reprocha nada, no me patea, no me avergüenza, simplemente Él me recibe con compasión. Como el padre recibió al hijo pródigo cuando retornó. Lo abrazó, no le reprochó, te fuiste, qué malo que me pediste que te diera la herencia temprana para irlo a malgastar. No, el padre simplemente lo recibió con compasión, con misericordia. Cuando regreses a Dios, Dios no te va a reprochar, Él va a tener de ti misericordia. Su misericordia va a restaurarte y va a sanarte. Su misericordia va a restaurar tu vida y va a sanar las heridas del pecado en tu vida. Va a resolver todas las frustraciones y destrucciones que el pecado hizo en tu ser. Va a ser restaurado y sanado. Y el arrepentimiento va a abrir la puerta a experimentar el carácter amoroso de Dios. Cuando te arrepientas, va a ver que Dios siempre te amó. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vas a descubrir que Dios siempre te ha amado, que Dios nunca ha sido tu enemigo, que Dios nunca ha estado en contra tuya, que Dios nunca te ha cerrado las puertas para que te vaya mal. Es a causa de tu pecado que andaba en la vida destruido, desconcertado, entristecido, perturbado, pero no porque Dios es tu enemigo. Dios siempre te ha amado, pero hasta que no te arrepientas, le pida perdón y experimentes su misericordia, no te va a dar cuenta que Dios siempre te amó. Luego entiendes cuántas veces Dios te protegió de la muerte, de peligros. Te va a dar cuenta cuántas veces la mano de Dios te sostuvo, aun cuando tú mismo querías lanzarte al abismo. Y entonces descubrirás que Dios siempre te amó, que Él nunca te abandonó. Y lo segundo que dice sobre la acción de Dios es que Él será amplio en perdonar. El perdón de Dios es abundante, completo y generoso. Su gracia sobreabunda, estudiábamos en días pasados. Es una gracia sobreabundante que va más allá de mis pecados. Tiene la capacidad de perdonarlo todo y va más allá todavía. El perdón de Dios es abundante, es completo y es generoso. No es escaso, no es limitado. No hay cosas que sí y cosas que no. Dios nos perdona todos nuestros pecados con amplitud. Él no guarda rencor ni limita su gracia. Él no te va a tener cosas guardadas ahí para luego echártelo en cara. Para luego decirte, te lo dije. No. Dios te va a perdonar todo. Y no va a tener rencor contra ti, sino amor, porque Dios no guarda rencor. De modo que Él va siempre a tener amor hacia ti. Volver a Él es encontrar restauración plena. Cuando vuelves a Él, encontrarás restauración plena. Arrepentirse es reconocer que hemos tomado un rumbo equivocado y decidir volver al Señor. No es un acto de vergüenza, porque Dios no nos avergüenza, sino una oportunidad de experimentar su misericordia. Dios no solo perdona, sino que transforma. Cuando cambiamos de dirección y regresamos a Él, encontramos vida, paz y renovación. Cuando cambiamos de dirección y regresamos a Él, encontramos vida, paz y renovación. El arrepentimiento es un llamado a detenerse. Tiene que detenerte. Es un llamado a evaluar el camino por donde vas. Y es volverte al Señor. Arrepentirse es detenerte, evaluar por dónde vas y volverte al Señor. De modo que, amigo que escucha esta exhortación, te invito hoy, detente, piensa, ve todo lo que está pasando a tu alrededor, pregunta si va por la dirección correcta, si lo que está haciendo y lo que está pasando en ti te está acercando a la comunión con Dios. Y si descubre que no, entonces vuélvete al Señor. No simplemente te detengas, devuélvete. No es una carga el arrepentimiento, es una invitación llena de gracia de Dios para tu vida. Dios promete misericordia y perdón abundante a quienes regresan.
No solamente te pare del camino, regresa en la dirección contraria hacia Dios, porque al que regresa, Dios le promete misericordia y amplio perdón. Cambiar de dirección es el primer paso hacia una vida renovada en su presencia. Si quieres una vida renovada, transformada, cambiada, tiene que cambiar de dirección. La aplicación de hoy. Haz un compromiso concreto delante del Señor. Identifica una práctica, hábito o actitud que no honra a Dios y decide apartarte de ella. No lo hagas en tus fuerzas. Preséntalo en oración y permite que el Espíritu Santo te dé convicción, fortaleza y dirección. El arrepentimiento verdadero siempre produce fruto, porque nace de un corazón que desea agradar a Cristo. Vive este día con la determinación de caminar en una nueva dirección. Cada paso que das alejándote del pecado es un paso hacia la libertad que Cristo ofrece. Por eso es importante no detenerse simplemente, no es pararte. Es dar paso en dirección contraria al pecado, porque eso es lo que te acerca a Dios. Confía en que Dios es amplio en perdonar y poderoso para transformar. Las preguntas de hoy. ¿Qué camino o hábito en mi vida me está alejando del Señor? ¿Qué camino o hábito de mi vida me está alejando del Señor? Número 2, estoy dispuesto a dejar que solo mis acciones, a dejar no solo mis acciones, sino también mis pensamientos que no honran a Dios. Estoy dispuesto a dejar no solo mis acciones, sino también mis pensamientos que no honran a Dios. Si tú estás echando agua en una vasija y el agua está saliendo sucia de la llave, no basta con que tú botes el agua sucia que ya cayó en la vasija. Tienes que cambiar la fuente, porque si usas la misma llave, el mismo conducto contaminado, el agua que va a seguir cayendo va a estar contaminada. De modo que cuando dejamos de practicar el pecado, tenemos que cambiar los pensamientos que son la fuente originaria del pecado. Porque como Cristo dijo, de dentro del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos y todos los pecados que dañan al hombre. De modo que hay que pedir perdón por el pecado cometido, pero hay que limpiar la fuente para no seguir pecando. ¿Cómo puedo responder hoy al llamado del Espíritu Santo a cambiar de dirección? ¿Cómo puedo responder hoy al llamado del Espíritu Santo a cambiar de dirección? ¿Qué verdad de la misericordia de Dios necesito abrazar más profundamente? ¿Qué verdad de la misericordia de Dios necesito abrazar más profundamente? De modo, hermanos, que en este día pensemos en esta interrogante y ahí están las actividades para compartir en familia. Puedes estudiarla, leerla y entonces trabajar en familia estas prácticas para que este tiempo de reflexión incluya a toda nuestra familia. Honramos y bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por este tiempo y este privilegio. Gracias por mis hermanos y hermanas que escuchan estas exposiciones. Permite que puedan compartirlas para que otros sean bendecidos, oh Dios del cielo, y que ellos mismos ganen confianza para poder hablar con las personas y comunicarles este llamado de alerta del mensaje del Evangelio. Arrepentíos, convertíos, para que tengamos la bendición que tú otorgas a todo ser humano, tu misericordia y un amplio perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Y mañana, si Dios lo permite, seguiremos con nuestro tiempo de reflexión bíblica.